cocina. El tema del día de hoy es panadería y pastelería con Rational. Todo en solo 2 equipos y menos espacio. Los objetivos: explicar los factores que permiten lograr panes y postres perfectos en los equipos Rational. Conocer los 2 equipos Rational y sus accesorios. Mostrar con ejemplos cómo funcionan los equipos Rational. El webinar del día de hoy va a durar aproximadamente 1 hora y va a estar dividido en 2 partes. La primera parte son 50 minutos de presentación y la última, los últimos 10 minutos de preguntas. Las preguntas pueden realizarse a través del chat. En la barra emergente encontrarán este icono donde ustedes podrán hacer clic y de manera automática podrán realizar las preguntas que van a ser resueltas al final de la presentación. Esta presentación también va a ser enviada vía email a todos los participantes y Ecatega brindará webinars gratuitos de forma permanente. Sus comentarios y temas de interés son tomados en cuenta para el desarrollo de nuestros webinars. Quisiera agradecer a todos nuestros patrocinadores que nos permiten llegar a todo el Perú. Si ustedes desean ver esta presentación en su pantalla completa, pueden dirigirse en la barra emergente, hacer clic en los 3 puntos suspensivos y ahí les aparecerá la opción ir a pantalla completa. Sin más que agregar, damos inicio al webinar del día de hoy. Y para comenzar el webinar del día de hoy, comienzo hablando un poco de Rational. La mayoría me imagino que lo conocen y los que no, contarles que es una empresa alemana que tiene alrededor de 43 años en el mercado y 10 años de presencia en el territorio sudamericano aproximadamente. Actualmente ya ha sido presentado el nuevo equipo de Rational y podemos decir que Rational cuenta con 2 equipos en el mercado. Uno, el que creo que la mayoría ya conoce y la mayoría de personas ha podido trabajar alguna vez con uno de estos equipos, que es el Self Cooking Center, y algo que ha sido hace poco nomás lanzado aquí en Perú, el Vario Cooking Center. ¿Qué es el Self Cooking Center? Es un equipo combinado, es decir, un equipo que nos permite cocinar a través del calor seco, del vapor y de la combinación de los dos anteriores, además de contar con la inteligencia que ha desarrollado Rational. ¿Qué es el Vario Cooking Center? Es un equipo multifuncional, pensado para reemplazar equipos que cocinan con calor de contacto a través del agua y la fritura profunda acompañada de la tecnología Rational. Y aparte tiene 2 opciones más que nos permite cocinar a presión y realizar cocciones nocturnas. Ahora, todos conocemos lo que es el Self Cooking Center y junto con este nuevo equipo, Vario Cooking Center, puedo asegurar que se puede hacer el 100% de cocciones en solo 2 equipos y en un espacio mucho más pequeño. Y quería recalcar que no pretendo decir que el Vario Cooking Center vaya a ser mejor o de menor potencia o calidad que un Self Cooking Center. Simplemente yo lo defino como el mejor complemento del Self Cooking Center. Juntos, como digo, pueden hacer el 100% de cocciones que nosotros conocemos. Y ahora para ir entrando un poco justamente en el tema de la panadería, de la pastelería dentro de Rational, quería poner esta presentación que yo creo que la mayoría conocemos que la panadería y pastelería es totalmente distinta. Son otros tipos de cocciones, son otras formas, pero en el mercado actual muchas veces sucede que el mundo de la panadería y la pastelería comparten el mismo ambiente, trabajan muy juntos, a veces de la mano, pero simplemente con esto quería recalcar que dentro de todo, la pastelería y la panadería son muy diferentes. En operaciones mucho más grandes, tanto digamos en minas o de repente en restaurantes, que ya, o una planta de producción, esta diferencia sí se ve más marcada. Inclusive cuando se tienen que realizar ciertos proyectos a gran escala, nosotros también sabemos que el mundo de la panadería tiene que ir por un lado y el mundo de la pastelería por otro. Y para entender un poco estas diferencias que también se encuentran entre estos dos mundos, desarrollé este pequeño cuadro
que logré encontrar dentro de lo que investigaba y de repente con eso también entendemos un poco más las diferencias. Arrancamos con lo que es las harinas, ¿no? Nosotros en casa conocemos lo que es muchas veces la harina sin prepararla preparada, pero hay otros tipos de harina y justamente eso es una de las cosas que diferencia estas dos áreas, ¿no? En la panadería utilizamos lo que es la harina tres ceros, que aporta mayor cantidad de gluten, logrando que las piezas se mantengan unidas. Mientras que en la pastelería utilizamos una harina cuatro ceros, que aporta mayor suavidad a las masas, es más refinada y tiene un menor contenido de levaduras. Luego tenemos lo que es el azúcar. En ambos, diría yo, mundos o tipos de cocina, el azúcar sí se llega a usar dependiendo obviamente del tipo de pan que hagas y creo que en la pastelería es básico usar azúcar en la mayoría de postres. Entonces, el rol que cumple el azúcar dentro del mundo de la panadería es alimentar la levadura para su correcta fermentación. Mientras que en la pastelería, justamente digo, no es un rol más protagónico en las preparaciones. Entonces, mientras que en la panadería el azúcar podría decir que es un asistente, un componente dentro de toda la preparación, el azúcar en la pastelería llega a tener justamente el protagonismo, ¿no? Es muchas veces la base o lo que le da justamente el dulzor a los postres. En la panadería y en la pastelería encontramos una diferencia importante en uno de los procesos, que es el levado. El levado en la panadería es un proceso vital para el desarrollo o para la cocción correcta de los panes, mientras que en la pastelería nosotros hemos encontrado que tal vez no es un proceso tan vital como para este mundo, diría yo. En el caso de la panadería, se utiliza la levadura natural, lo que nosotros conocemos, el polvito, ya sea en otro tipo de presentación, pero es una levadura natural, que es la que permite obviamente que tu pan crezca y tenga esta forma que todos conocemos de los panes. Mientras que en el caso de la pastelería, se usa mucho el polvo de hornear o levadura química, que obviamente cumple una función muy parecida, ya que el polvo de hornear muchas veces, bueno, sirve para que tus queques, para que tus tortas, bueno, crezcan y tengan esta forma, digamos, chévere, que diría yo, y le da la forma que todos conocemos de los postres, ¿no? En la panadería se suele jugar a veces con las temperaturas, dependiendo del tipo que se va a hornear dependiendo del tipo de pan que se vaya a hornear. Y en pastelería las temperaturas son un poco más marcadas, que van entre 160 grados a 180 grados. ¿Qué otra diferencia nosotros encontramos un poco en los equipos, ¿no? En el lado de la panadería, se sabe que la amasadora es la que se encarga de hacer el pan. No es lo mismo hacer un pan en una batidora que en una amasadora. La amasadora se creó obviamente para, justamente como dice su nombre, amasar y lograr que esta masa de pan, en este caso, salga de manera perfecta, salga buena. Mientras que en la pastelería, para realizar los procesos o la elaboración del queque o alguna crema u otro tipo de preparación que se utiliza en pastelería, se utiliza la batidora. Entonces vemos un poco de diferencias que, como dije en un comienzo, aparte de que todos sabemos que la pastelería es dulce y de repente la panadería es mucho más salada, que es la primera diferencia que todos conocemos, hay un poco más allá de las diferencias para entender por qué muchas veces se recomienda que el mundo de la panadería esté separado del mundo de la pastelería cuando ya uno comienza a crecer como, digamos, como empresa, como negocio y comienza a ver nuevos productos y de repente encuentra en la panadería y pastelería una opción y lo ideal sería no combinar estos mundos, ¿no? Tratar de mantenerlos separados por justamente estas diferencias que estaba mencionando. Y ahora, además de bueno, de las diferencias que he mencionado, también me pareció importante el día de hoy hablar un poco de los procesos que suceden en cada uno de estos mundos, ¿no? Entonces yo me hago la pregunta, ¿qué procesos fundamentales suceden en el mundo de la panadería, de la pastelería y panadería?
Uno de los, digamos, de los procesos que suceden y muy frecuentes es la fermentación. Y bueno, un poco de historia quería contar para que conozcan. La fermentación fue descubierta por Louis Pasteur. Según él, la describió como la vida sin aire, debido a que en este proceso no es necesario la intervención del oxígeno. Y bueno, ahí vemos la foto de justamente quien lo descubrió y vemos aquí en estas imágenes cómo poco a poco justamente se está dando este fenómeno de la fermentación, que esto luego a la larga va a servir como una masa madre para la elaboración de tus panes, ¿no? Que es una manera de cocinar panes o preparar panes. Y en sí, ¿qué es la fermentación? La fermentación es un proceso que degrada moléculas para transformarlas en otras moléculas más simples. ¿Qué quiere decir esto digamos, en otras palabras o en un ejemplo más simple? En la elaboración del pan, las levaduras transforman el almidón que es un azúcar complejo, en glucosa. Y debido a este fenómeno es que, digamos, el pan se comienza a hinchar, a crecer, y como vemos en la imagen ya, si hubiera puesto una imagen anterior, es una bola mucho más pequeña, y en este caso ya vemos cómo esta bola de masa o bola de pan ya creció, ya dobló su tamaño, y podemos ver cómo es que ya realmente se está produciendo justamente este fenómeno de la fermentación. Otro proceso justamente, y justamente lo mencionaba entre las diferencias, ¿no? Levar una masa. ¿Y qué es levar una masa, no? Es el proceso en el cual una masa que ya está en proceso de fermentación comienza a doblar su volumen. Y justamente encontré esta imagen en la cual por el lado izquierdo vemos una masa, digamos, en un molde reposando, y ya pasado cierto tiempo, que puede ser una hora, puede ser mucho más, eh, podría pasar mucho más dependiendo del tipo de pan que hagas. Pasado un tiempo, esta masa está sucediendo este proceso de elevar y vemos cómo ya dobló su tamaño y ya está lista para posiblemente entrar al horno y terminar de cocinarse. ¿Qué otro proceso encontramos dentro de estos mundos? El amasado, que es un proceso que se utiliza para mezclar los ingredientes de una masa y añadir resistencia al producto final. Un amasado correcto te dará un pan ligero y de buena textura. Y esto sucede mucho cuando uno, en lugar de usar a veces una máquina amasadora, ya sea en casa, ya sea en un restaurante, y uno comienza a hacer el amasado de manera manual, eh, uno por experiencia a veces le ha pasado que no hace un correcto amasado o simplemente lo amasa rápidamente y cree que así está bien y termina encontrando un pan de repente no tan ancho, nota que no ha crecido mucho, que no se estira mucho y no encuentra esta masa que busca y termina siendo justamente por esto, ¿no? Porque no has realizado un buen amasado. Un buen amasado te puede servir una máquina de amasado, pero también uno puede hacerlo con sus propias manos. Creo que es un poco más trabajoso hacerlo con las manos, pero es posible realizar un buen amasado con tus manos. Y por eso quería, digamos, hablar también de este proceso porque me parece muy importante. Y ahí dice, ¿no? Sin un buen amasado no vas a tener un pan de buena textura ni tampoco un pan ligero. Otro proceso que sucede dentro de estos mundos es el batido, que es un proceso que sirve para obtener una consistencia adecuada y homogénea, para que aumenten su volumen o se espesen. Y ahí en la imagen pongo lo que antes era claras de nieve, ya batidas a punto nieve. Ese es un claro ejemplo de cómo se realiza un batido correcto. Eh, Cuando uno hace un queque y le indican que tiene que batir el azúcar con el huevo, sí, azúcar con huevo, y tiene que esperar que de repente esta masa se junte mucho, que no se vea tanto los granitos de azúcar, y si uno por apurado no cumple esto, tu queque al momento que ha sido horneado podría no tener el resultado que tú esperas, no va a crecer igual,
no se va a hornear igual. Y a veces, especialmente en la pastelería, cada proceso que uno hace, cada indicación que uno tiene que hacer con un postre, uno siempre tiene que tener cuidado porque la pastelería es un mundo mucho más exacto que la cocina. Y detalles como, en este caso, un mal batido te puede llegar a malograr tu producto final. Una mala, de repente una mala mezcla, porque muchas veces en los queques uno hace esta mezcla de azúcar, de huevos, de vainilla, de la parte líquida, y luego cuando le toca agregar no, le toca agregar la parte de harinas o productos secos, le piden que haga un movimiento envolvente. Estoy saliendo un poco del tema, pero doy un poco de ejemplos, pero uno hace un movimiento envolvente que, si no lo hace de manera correcta, también podría llegar a no obtener un queque de calidad, o no un queque adecuado, porque no va a crecer igual, no se va a hornear igual. Entonces es muy importante entender en estos dos mundos cada proceso, porque, como repito, como repito, es un mundo bastante delicado, bastante exacto, que tienes que tener mucha atención, que si fallas en algo mínimo dentro de todos los procesos que tú tienes que seguir, podrías no obtener los resultados que tú quieres, ya sea con tu pan o ya sea con un postre. Entonces, es muy importante, como digo, tomar en cuenta todos los pasos a seguir, conocerlos y realizarlos de manera adecuada. Y ahora que ya hemos entendido el mundo, digamos, diferencias, los equipos rational, ciertos procesos, ya voy a ir entrando un poco en por qué o cómo influye los equipos rational para obtener los resultados excelentes en tus cocciones. Y el primero que digo es la inteligencia que tiene Rational, algo bastante importante. ¿Por qué? Porque es un equipo que siente, detecta, anticipan y aprenden y se comunican con usted para obtener el resultado que desea. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que en los equipos Rational, y posiblemente ya lo han escuchado en anteriores webinars que hemos tocado justamente Rational, uno tiene que darle el resultado final al equipo y el equipo se va a encargar del resto. Uno no tiene que estar pensando en cuánta humedad va a necesitar tu cámara, a qué temperatura lo quieres, eh, bueno, el vapor se incluye, bueno, también el vapor. Entonces, uno realmente solo le da la indicación final y el equipo se encarga del resto. Un ejemplo bastante, diría, claro y básico que a veces puedo dar en el caso de la panadería y pastelería, uno realiza su mezcla del bizcocho, obviamente, como digo, haciendo de manera correcta los procesos previos. Al equipo simplemente le señala dentro de su menú la opción de bizcocho del modo inteligente, va a colocar la sonda dentro de la preparación, cierra la puerta y no tiene por qué preocuparse más, porque gracias a esta sonda, el equipo va a hacer todos los ajustes necesarios para que tu bizcocho salga de manera, eh, digamos, bonita o de calidad. Uno solo le indica realmente qué tan dorado quieres tu bizcocho y se acabó. Obviamente, un bizcocho de chocolate a un bizcocho de vainilla, creo que el dorado sí varía un poco por el tema del tipo de bizcocho. Entonces, esto es bastante importante conocer para poder comenzar a trabajar también el tema de panadería y pastelería y salirse un poco de lo que es el tema manual que tiene Rational. Tú puedes contar con esta inteligencia y de todas maneras yo aseguro que te va a servir mucho para realizar diferentes tipos de cocciones de panadería y pastelería. El segundo ayudante que tiene Rational es lo que se Vale, conoce como pastilla cada 4 horas le doy ahorita. ¿Qué el pastilla? Que me dieron ahí, pues, Disculpen, ¿podrían tratamiento. apagar sus micrófonos? Así es. No, no le des ahorita. No. Bueno, disculpen a los participantes. Continúo. Tenemos el Intelligence Level Control. La primera palabra que se me viene a mí cuando hablo de esta inteligencia es el tema de versatilidad. ¿Por qué? Porque es un tipo de ayudante o inteligencia
que te va a permitir producir diferentes productos, tanto de panadería y pastelería, en la misma cámara de cocción. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes estar haciendo, como vemos en la imagen, un bizcocho, tal vez en la parte de abajo vemos panqueques, podrías hacer galletas al mismo tiempo, porque son cocciones que dentro de lo que uno va a hacer van a tener el mismo microclima y te va a permitir realmente hacer este tipo de cocciones al mismo tiempo. Y cuando hablo de microclima me refiero que si tú vas a hacer hornear con calor seco, tú al mismo tiempo no vas a poder hacer una cocción a vapor. Si quisieras hacer un postre a vapor que podría ser un cheesecake o una crema volteada, que normalmente en casa nosotros la hacemos con un baño María, o en equipos que no tienen la inyección de vapor, utilizamos un baño María dentro del horno para realizar estos postres. Entonces, si tú quieres hacer un cheesecake o una crema volteada junto con un queque o con galletas o con panqueques, no vas a poder hacerlo, pero sí, si es que los productos que vas a ingresar a tu cámara de cocción comparten el mismo microclima. Entonces, esto también es bastante bueno, positivo, porque te da la versatilidad, como digo, de cocinar diferentes cosas al mismo tiempo. ¿Qué otros, ya diría, ayudantes que tiene Rational, no tanto inteligencias, ya vamos con un término diferente que son ayudantes? Es la sonda que tiene tanto el Vario Cooking Center como el Self Cooking Center. Esta sonda tiene 6 puntos de calor, 5 en la punta y 1 en la parte superior. Al tener estos 6 puntos de calor, lo que te va a ayudar es a tener un control exacto de la temperatura interna de tus productos. Y al tener un control exacto y que lo va midiendo segundo por segundo, te va a permitir realmente tener un control eficaz sin necesidad de preocuparte qué es lo que está pasando dentro de la cámara, porque al detectar la temperatura interna también el equipo va a poder detectar si necesita una variación de temperatura a la cámara de cocción, si necesita de repente quitarle la humedad, quitarle un poco menos de vapor. Entonces ya tú te preocupas simplemente por hacer tu elaboración previa de manera correcta, y el resto lo pones dentro del equipo y el equipo va a hacer el resto, como digo, va a ser el resto. Entonces, eso también es un ayudante muy, muy importante y va justamente con el tema del bizcocho que mencionaba, ¿no? Vuelvo a repetir el ejemplo, preparas tu bizcocho, lo pones en tu bandeja, colocas la sonda, colocas la preparación inteligente de bizcocho y no te preocupas por nada más, porque justamente tienes estos 6 puntos de calor 6 puntos de medición de calor. Otro ayudante que tiene son las diferentes velocidades de ventilación. Dentro del equipo tiene una véntola que es la encargada de la distribución exacta de calor del equipo. Y también esta véntola tiene distintas velocidades y estas velocidades van a depender también del producto que vayas a hacer. Porque si tú vas a hacer un bizcocho, la véntola la velocidad de la véntola puede ser alto o medio alto, pero si tú vas a hacer unas biscotelas, que es un producto mucho más delicado, un macarrons, si tú pones la véntola al máximo, corres el riesgo que de repente el material donde has puesto tus biscotelas, que puede ser un papel manteca u otro material antiadherente, de repente por esta velocidad tan fuerte de la véntola, se levante un poco y termines dañando un poco tu producción. Entonces tienes justamente este control que va a depender del producto que tú vayas a colocar dentro de tu cámara de cocción. ¿Qué otro ayudante tiene? Niveles de fermentación integrados. Es decir, que no solo es un horno, o no solo es un equipo, sí, no solo es un horno, también dentro de sus características o sus tipos de cocciones también encuentras un programa de fermentado. Podrías tanto hacer un programa de fermentado solo, o dentro de la cocción inteligente de los panes, uno de los pasos a seguir también es la fermentación. Entonces, de repente, si nos ponemos a pensar un poco, ya no vas a necesitar en algún momento una cámara fermentadora, porque ya dentro de tu mismo equipo puedes fermentar y hornear. ¿Y de qué te va a servir estos niveles de fermentación integrados?
para que se desarrolle el aroma y aumente el volumen de las masas de levadura frescas. Como vemos en la imagen, ya este pan está creciendo dentro del equipo Rational, ya está pasando por un proceso de fermentación y creo que eso también lo hace chévere porque, como digo, no vas a necesitar otro equipo y tienes todo dentro de tu equipo Rational. ¿Qué otro ayudante tiene? Tiene la regulación inteligente de la humedad y prolongación del tiempo, dependiendo de la frecuencia y el tiempo de apertura de la puerta. Justamente, ¿con esto qué quiero decir? Que el equipo, cuando tú abres o cierras la puerta, va a hacer los ajustes necesarios, es decir, aumentar segundos o minutos, si lo cree necesario, volver a regular la humedad que ya perdió, volver a regular el vapor que ya perdió una vez que has abierto la puerta, para que la cocción quede como tú se lo has indicado, gracias a la inteligencia que tiene. Entonces, de alguna manera tú puedes estar tranquilo abriendo un poco la puerta y cerrándola para ver cómo están tus productos, o si estás trabajando un Intelligence Level Control donde has puesto galletas que van a salir en 3 minutos, pero tienes un queque que va a salir en 10 minutos y abajo y en el medio tienes unos panqueques que salen en 2 minutos, tú puedes estar tranquilo que si abres la cámara de cocción, retiras tus panqueques en 2 minutos, los cierras, tú puedes estar seguro de que tus galletas que van a salir en 3 minutos o 10 minutos van a salir con el dorado que tú le has indicado. Posiblemente le va a aumentar, si es que has dejado la puerta abierta mucho tiempo o segundos extra, le va a aumentar a esta cocción algunos segundos, sí, eso puede suceder, pero yo sé que esos segundos no significan que te va a recocinar tu producto, simplemente, como digo, los está autoajustando para que quede el producto como tú lo has deseado, el dorado que tú le has indicado. Qué otro ayudante tiene Rational para nosotros? Es la inyección de vapor regulado, que esto te va a servir justamente para producir un aumento considerable del volumen de croissants, masas de hojaldre o masas frescas. ¿Qué quiere decir? Con esto que decimos que uno puede determinar qué tan saturada va a tener la cámara de cocción con vapor. Y esta saturación de vapor, obviamente va a depender mucho del producto que tú hagas, porque no todos van a necesitar tanto la misma humedad, en el caso anterior que estaba hablando, ni tanto la misma inyección de vapor. Entonces, estas son las características que hemos podido encontrar que te ayudan justamente al momento de trabajar con Rational para obtener resultados de calidad cuando uno decide trabajar panadería y pastelería. Ahora, algo muy importante con lo cual cuenta Rational, y creo que es muy importante que todos lo tengan, son los accesorios que nos brinda Rational para justamente trabajar ya sea cocciones de panadería y pastelería, como también nos puede brindar opciones para cocinar otro tipo de productos, pero el día de hoy no los voy a mencionar porque estamos enfocados justamente en el mundo de panadería y pastelería. Pero estos accesorios son muy importantes porque te van a facilitar el trabajo y tienen materiales que ha desarrollado Rational que te van a poder ayudar a trabajar de mejor manera. El primer accesorio que tenemos es nuestra bandeja de azar hornear, también llamada nuestra bandeja multiuso. Esta bandeja está hecha con un material patentado por Rational llamado Trilax. Es un material que es mucho más antiadherente que el teflón que todos conocemos. Y entre sus características, como podemos ver, tiene una homogeneidad óptima, alta resistencia, propiedades antiadherentes óptimas, limpieza sencilla y también es un buen conductor de calor, tiene una buena conductividad de calor. ¿Y qué productos tú podrías realizar en esta bandeja? Digamos, galletas, pan, merengues, macarrones, croissants, entre otras opciones. ¿Qué otra opción podrías hacer? Me imagino, bueno,
podrías hacer diferentes, como digo, opciones. Te podría servir como una base también para colocar, digamos, tu queque largo. eh, Podrías hacer cachitos de manjar blanco, tal vez. Podrías hacer diferentes tipos de pan en esta bandeja. La otra bandeja que nosotros podemos recomendar también, o es buena para el tema de panadería y pastelería, es la Multibaker, que en este caso dice hasta 160 huevos fritos en tan solo 2 minutos. Sí, esa información es correcta. Es un tamaño adecuado justamente para hacer huevos fritos, pero también uno tiene la posibilidad de adecuarlo para hacer panqueques. Panqueques mucho más gorditos, eh, digamos, creo que acá comemos a veces los panqueques muy delgados, pero por tradición en Estados Unidos se sabe que los panqueques son mucho más gorditos, entonces esta bandeja te permite también hacer panqueques más gruesos, también podrías hacer galletas para que salgan con un tamaño determinado. Y bueno, tortillas y huevos fritos que también podrías realizarlo en estas bandejas. Tenemos también lo que es la bandeja pastelera perforada. Y esto sirve para hornear todo tipo de productos congelados. Esto sigue siendo un material Trilax, nuevamente, al igual que la anterior bandeja. Así que las propiedades son muy similares. Y en este caso, podrías hacer justamente panes precocidos y congelados o abatidos congelados. Podrías hacer panes, empanadas, tartas. Entonces tú podrías tener tu pan que de repente, me imagino, ¿no? Lo cocinas en la mañana o lo precocinas en la mañana, lo abates, lo conservas, lo congelas y al día siguiente comienzas tu día y le das el último toque y ya lo pones a que los clientes lo consuman o lo compren. Entonces, te da esta posibilidad de obtener buenos resultados con panes precocidos congelados. Luego tenemos lo que es un contenedor de granito esmaltado. Este es otro material que también tiene una correcta distribución o una muy buena distribución de calor. Puede usarse de manera, o sea, para diferentes cocciones. Te va a dar un dorado uniforme. Eh, por el tipo de corte que tiene, es poco probable o no vas a tener pérdidas o mermas y tiene una alta resistencia. Viene en 3 tipos de profundidad: 20 milímetros, 40 milímetros y 60 milímetros. Perdón. Y podrías hacer lo que es de repente bizcochos, una crema volteada. En este caso hemos puesto un bizcocho bastante delgado, pero si tú tienes una bandeja mucho más alta, podrías hacer un bizcocho mucho más alto, que, digamos, podría servirte para una torta o para otras cosas, ¿no? Entonces, estos son los accesorios con los cuales Rational nos podría ayudar para realizar diferentes postres, diferentes panes, y debido justamente al material Trilax y al material granito esmaltado, nos van a ayudar mucho eh, para una correcta distribución del calor, que sea parejo, mayor retención de calor, y esto va a ayudar justamente a que tus dorados, tus productos salgan de manera pareja. Y algo que también es importante mencionar junto con el tema de las bandejas, eh, y me enfoco un poco en esto porque muchas veces sucede que las personas cuando trabajan con las bandejas, digamos, ya sea Rational u otro tipo de bandejas, las bandejas, digamos, tanto para panadería como pastelería, como para en el momento que uno hace un pollo a la plancha o pechuga a la parrilla, como otro ejemplo, muchas veces las personas se enfocan en llenar la bandeja con la mayor cantidad de pollo que se puede hacer. Y eso en realidad está mal, no te va a ayudar a tener un dorado parejo, tanto para cocina como panadería y pastelería. Entonces, ¿qué es importante considerar cuando uno va a hornear algo en este tipo de bandejas? Capacidad o productos correctos por bandeja, que es lo que digo, y número correcto de niveles.
Entonces, aquí voy a dar justamente un ejemplo de cómo colocar correctamente tus productos en las bandejas racional. En el primer ejemplo vemos un pan que, bueno, obviamente no ha levado, no ha levado, entonces todavía no ha crecido, pero se respeta estos espacios entre cada uno de los panes para evitar que justamente tus productos no salgan totalmente parejos. ¿Por qué? Porque si uno, ya sea como digo, pan u otro producto, si uno se preocupa simplemente por llenar la bandeja con la mayor cantidad posible de panes, para pensando que con eso obviamente sacas mayor cantidad de panes, sacas mayores productos, si uno piensa de esa manera, lo que hace al llenar toda la bandeja es no dejar espacios para que el aire o la distribución de calor sea correcta. Y al no tener esta correcta distribución de calor, lo que hace es que tus productos no se cocinen de manera pareja, unos se cocinen sí, otros no, y no vas a obtener una estandarización de producción. Vas a tener un pan más doradito que el otro, uno de repente que no se cocinó bien, otro sí. Entonces, es importante dejar estos espacios como se ven en las imágenes para que el flujo de aire, el flujo de calor vaya de manera correcta y obtengas todos tus panes dorados. Y si me voy al ejemplo de una proteína que se va a hacer a la parrilla o a la plancha, en el caso de estas proteínas, lo que va a suceder es que se van a sancochar y luego recién se van a freír y van a terminar secas. No es lo que buscamos. Tampoco en el caso de la panadería y pastelería buscamos que un pan esté más cocido que el otro, o que uno haya crecido más que el otro, o que uno esté más dorado que el otro. Buscamos que todos nuestros panes y otro postre o galletas, si pusieras ahí, que todos estos productos queden iguales. Entonces, es importante respetar estos espacios dentro de las bandejas para poder lograr justamente una correcta, digamos, un correcto dorado, un producto estándar en tu panadería y pastelería. Y acá pongo ya de repente los ejemplos de ya los productos horneados. Y así es como uno busca, ¿no? Vemos todo bien parejito, todo bien bonito y eso es lo que nosotros buscamos. Yo te aseguro que si hubiéramos llenado la bandeja totalmente de pan, esto no hubiera sucedido. Entonces, ahora que ya les he explicado un poco, nuevamente, hago un remember de todo, ¿no? Los procesos que influyen en la panadería y pastelería, ya les hablé cómo influye Rational en sus producciones, cuáles son los accesorios más adecuados y por qué. Eh, Acabo de mencionarles cuál es la mejor manera de colocar productos dentro de una bandeja. Paso a ya ver con ejemplos cómo es que funciona o cómo es que cómo aplica la panadería, no, la pastelería y panadería en los equipos Rational, porque a mí siempre me parece más, o sea, importante me parece todo lo que les estoy contando, pero muchas veces ayuda también una parte visual, videos que justamente van a mostrar todo lo que les estoy diciendo, así que a continuación he preparado tres videos en los cuales uno trata de pastelería en un self-cooking center, panadería en self-cooking center y un postre en el Vario Cooking Center, para que vean cómo es que con un ejemplo, con un video, con imágenes, puedan ver cómo se hace cada tipo de preparación en un self-cooking center, así que estén atentos. Y comienzo justamente con el bizcocho marmoleado.
Listo, creo que es una manera bastante buena de que puedan justamente ver cómo es que funciona el Self-Cooking Center, cómo es que el chef o el cocinero también interactúa un poco con el menú. Y justamente ellos mencionan, ¿no? Uno puede, gracias a esta potencia y otras, y lo que yo les he mencionado anteriormente, obtener resultados uniformes en sus cocciones. Ahora ya vimos pastelería en el Self-Cooking Center, ahora voy a dar un ejemplo de pan de hamburguesa, yendo al lado de la panadería, así que estén atentos que aquí viene el otro video. Bueno, interesante el video. Creo que la parte donde vemos cómo el chef está también amasando y dándole bastante importancia a este paso. No es que salió de la batidora, de la amasadora y listo, lo dejó ahí, sino le dio justamente este correcto amasado para lograr obtener los panes que hemos visto al final, ¿no? Dorados y todos de igual manera y bastante, digamos, creció de una manera uniforme y un dorado chévere. Y ahora, finalmente, para terminar con la parte de los tres videos que pude encontrar y me pareció interesante compartirlos con ustedes, encontré uno del Vario Cooking Center que están haciendo un pudín de chocolate, que es algo que en el Self Cooking Center, por ejemplo, no se podía hacer. Ahora lo puedes hacer junto con el Self Cooking Center en el Vario Cooking Center. Así que le dejo aquí este video para que lo observen y vean también cómo trabaja un poco el Vario Cooking Center y lo vayan conociendo un poco más.
en este video y para los que recién se están familiarizando con el Vario Cooking Center, lo que a mí me gusta y me sorprende de esto es, primero, la facilidad con la cual vemos que se calienta la leche sin que se queme nada. Eh, Segundo, cómo al momento que uno agrega las yemas de huevo tampoco llegan a cocinarse, porque es algo que a veces sucede y es normal que pueda sucederle a cualquiera al momento de hacer este tipo de mezclas dentro de la pastelería. Y bueno, nuevamente ven cómo uno interactúa con el equipo y lo fácil que es, pero también no me sorprende, pero me parece muy bueno si se dieron cuenta cómo es que se estaba volcando el equipo. Y simplemente con un dedo dentro del panel control, con un botón, ya lo volcaste. Y también vieron cómo rápidamente se sacó el exceso y la placa o la cuba quedó totalmente limpia. Entonces, se ve que es un equipo, como digo, bastante bueno y estas pequeñas cositas que acabamos de ver son interesantes y es bueno conocer mejor este equipo, ¿no? Y ahora que ya hemos terminado estos tres videos, que un poco muestro cómo se trabaja con Rational, quiero mencionar un poco el resumen de los beneficios de manera general que nosotros podemos encontrar en un equipo Rational o al trabajar con equipos Rational: horneados dorados, como hemos podido ver en los videos, estandarización de productos, porque pudimos ver que los horneados en estos dos videos salían con la misma coloración por fuera. Y es muy importante siempre tener un producto estándar dentro de tu negocio, porque puede que un cliente vaya una semana y le gustó mucho y el cliente espera que la siguiente semana lo mismo que pidió tenga el mismo sabor, las mismas texturas y la misma presentación. Entonces es muy importante justamente mantener esa estandarización para llegar a fidelizar a tu cliente a largo plazo o a corto plazo. Mínima supervisión, porque es un equipo, como se dice, inteligente, que no requiere supervisión, que uno simplemente le da los ajustes y se olvida y puede comenzar a hacer otro tipo de cosas. Productos de alta calidad, mayor producción en menor tiempo. Como vimos, creo que decían que podías hacer en una hora 240 panes, si no me equivoco. Creo que pude también ver eso en el video. Imagínate, hacer esa cantidad en ese tiempo es, digamos, aumentar mucho más tu producción. Y algo que me parece muy interesante y muy importante, que tú puedes justamente, y lo vuelvo a repetir, porque ya lo dije al comienzo, cocinar eh, todas las cocciones que tú conozcas en solo dos equipos y en un mínimo espacio. Y eso es lo que realmente se busca actualmente, ¿no? Cocinas más eficientes y en un espacio mucho más pequeño. Entonces, este tipo de equipos, o en este caso Rational, te lo brinda con estos dos equipos. Y antes de finalizar este webinar, cuando lo estaba desarrollando, me acordé justamente me acordé de una pregunta muy frecuente, una pregunta que me han hecho varias veces cuando voy a dar capacitaciones o cuando visito algún cliente y también tiene su área de panadería y pastelería y tiene diferentes equipos alrededor. Y siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué un equipo Rational en vez de un horno rotativo de piso? Eh, y yo quiero, antes de responder la pregunta, decir que obviamente equipos de piso rotativo, luego voy a explicarles un poco de cámaras fermentadoras, de hornos de convección, de hornos eh, de cocción acelerada. Este tipo de equipos sí cumplen realmente su función, te van a dar un producto sí de calidad. Eso no lo puedo negar. Tienes al costado Rational, que también te va a brindar estos productos de calidad, en algunos casos mejor lo que puede producir Rational que otros, pero realmente la calidad es muy buena, es similar. Estos equipos te van a poder brindar esto. Pero hay algo, y la manera en que yo respondo, que ¿por qué un equipo Rational? Porque un equipo Rational te da versatilidad, porque como pudimos ver puedes hacer diferentes cocciones en un mismo equipo, y también el espacio que ocupa es menor. Y desarrollé esta gráfica para entenderlo de mejor manera, y les doy un ejemplo: no sé, una panadería, una pastelería, que desde de por sí ya tiene, si quiere un pan de calidad, tiene que tener una cámara fermentadora,
porque esta cámara fermentadora tú tienes que controlar tu fermentación para obtener un pan de calidad. Vas a tener un horno rotativo, vas a tener de repente un horno de piso, sino solo un horno rotativo. Y digamos que tú te das cuenta o de repente ya lo quieres volver como una cafetería y eso implica vender empanaditas como vemos en las imágenes, de repente algún postrecito, un sándwich de chicharrón, un sándwich de jamón, algún otro tipo de sándwich. Y tú ya tienes tú ya invertiste en dos equipos y tienes, eh, digamos, un espacio ya ocupado con estos dos equipos. Y si tú quieres hacer tu chicharrón, eh, o sí, tu chicharrón, no vas a poder hacerlo en un horno rotativo, porque el horno rotativo posiblemente no te sirve para esto. Entonces, de repente vas a tener que pensar en un horno de convección o un horno que te permita realizar chicharrón o jamón para tus sándwiches. Eh, y si vas pensando en hacer empanadas y tienes la idea de colocar las empanadas, cocinarlas temprano y luego cuando llegue el cliente, calentarlas de nuevo en un horno de cocción acelerada, ya creo que vamos sumando más equipos y al sumar más equipos hay dos cosas que suman, ¿no? Obviamente un tema de inversión y un tema de espacio. Entonces, tienes al costado, o digamos, un versus, un equipo racional que tiene la capacidad de hacer justamente todas estas cocciones, más el tema de regeneración, en su propio equipo, en un menor espacio y haciendo la inversión de solo un equipo. Entonces, eh, justamente creo que más allá de qué calidad te pueden ofrecer, porque ambos, digamos, estos equipos que pongo en la izquierda y un equipo rational te va a dar productos de calidad, quiero enfocarme que mi respuesta sería más justamente por el tema de versatilidad y espacio. Creo que con eso siento yo que estoy respondiendo esa pregunta y por eso recomendaría yo un equipo rational para un negocio que está pensando en agregar nuevas cosas a su carta haciendo una pastelería o panadería. ¿Y qué otra cosa pude averiguar también de lo que te ofrece Rational? Que también te ofrece un equipo especial para panadería, que significa otras medidas de bandeja, que implica mayor diferencia de altura entre las bandejas, que te va a permitir hacer panes mucho más altos. El corte de la ventola por dentro es diferente, que te va a permitir una distribución mejor de calor por adentro. Y sumado a todas estas características o ayudantes que mencioné de Rational, lo hacen más la versatilidad y el espacio, creo yo, y mi manera de responder esa pregunta, un equipo ideal o bueno para este tipo de casos, por decirlo así. Y digamos, en el Self Cooking Center tú tienes la opción de hacer todo lo que es horneado, y en el Vario Cooking Center tú podrías ir trabajando tu fudge, tu mermelada, tu manjar blanco, el caramelo que vas a usar para algún postre. Entonces, estos se complementan y te dan un mundo de posibilidades trabajadas en dos equipos inteligentes y en un menor espacio. Y con esta diapositiva, esta pregunta, que quise adelantarme y responderla para ustedes, doy por terminado la parte de la presentación del día de hoy. Agradecerles a ustedes, a los participantes del día de hoy. Espero que hayan podido entender lo que les he querido transmitir con la información, con los ejemplos, con los videos, y les haya servido y puedan ponerlo en práctica de aquí en adelante. Y antes de pasar, antes de pasar a la ronda de preguntas que se viene a continuación, quisiera agradecer a nuestros patrocinadores Mixac Latam, que tienen más de 15 años de experiencia en mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en Perú y Latinoamérica, y también a Mis Partes Online, la empresa de e-commerce que se encarga de la venta de partes, accesorios y químicos. Y los invito a ver este pequeño video para que puedan descubrir lo fácil y lo rápido que es comprar a través de su página web. Regístrate e inicia sesión en www.mispartesonline.com. Escoja un producto.
agrega el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puede rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Listo. Quería anunciarles, para que estén atentos a Ecatega y lo que se viene, que el día de mañana a las 10 de la mañana tenemos un webinar a cargo de Carlos Bonilla, gerente comercial de Mis Partes Online, y Ken French, gerente internacional de ventas y mercadeo de Cambro, llamado Optimizando tu Delivery con Cambro. Y en la tarde tenemos a cargo de Oscar Piraban, de Winterhalter, un webinar que trata del tratamiento de aguas duras, aplicaciones en sector Horeca. Y para más webinars, visítenos en www.ecatega.com. Ya estamos presentes en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, así que estén muy atentos a nuestras redes sociales. Se vienen mucho más webinars con temas muy interesantes. También si están interesados en alguno muy específico pueden escribirnos y vamos a escucharlos y tratar de desarrollar los temas que también sean de su interés. Así que ya oficialmente, por decirlo así, paso a lo que es la ronda de preguntas para los que están interesados. Las preguntas se pueden hacer vía chat, como mencioné, como también pueden prender su micrófono y de manera ordenada realizar la pregunta que deseen. Voy a revisar el chat. Bueno, en el chat, antes de que continúe con las preguntas, quiero anunciarles que Patricia ha puesto el link para que ustedes puedan ingresar, desarrollar estas preguntas y poder acceder a su constancia de participación. Esta constancia de participación también va a ser enviada a sus correos, pero tienen en estos momentos la opción de ingresar por el link que se ha colocado en el chat. Ahora sí, quien desea hacer una pregunta puede prender su micrófono y de manera ordenada los puedo ayudar y responder la pregunta que sea de su interés. Bueno, creo que por ahora creo que no veo. Ahí está. Sí. Una pregunta, una duda que tengo. En el caso de trabajar con panadería que queremos precocer y luego congelar, el equipo Rational nos puede funcionar como abatidor. Buenas tardes, Roger. No, el equipo racional no te va a funcionar como abatidor. Eh, te puede servir para justamente hacer la precocción que tú deseas. Luego, el segundo paso sería tener un abatidor, abatirlo. Y luego, para el tercer paso que te serviría el equipo racional, sería para regenerarlo o terminar la cocción para ya, digamos, entregárselo al cliente o de repente ya comenzar a distribuirlo, pero no te sirve como un abatidor. Ok, ¿y qué equipo abatidor sería, cómo se llama? ¿Sería compatible o de utilidad con respecto a Rational? Mm, nosotros recomendamos mucho cuando nos hablan de abatidores la marca Irinox para que justamente trabajes el tema de abatimiento. Nosotros, eh, como digo, recomendamos mucho Irinox. Ok, muchísimas gracias. De nada, Roger.
No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o le ha quedado alguna duda con respecto bueno, a la información que les he brindado el día de hoy. Hola, Giancarlo, te saluda Carlos Vargas. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hacer un comentario, Giancarlo. Sí. El horno combi Rational me parece que es uno de los más completos en el mundo, ¿no? Si lo comparamos con un horno de panería, por decir nacional, sería un Nova, pero este no tiene una sonda de producto, ¿no? Sino una sonda de cabina, ¿no? Entonces la cocción interna del producto no es no es exacta, ¿no? O sea, no es un monitoreo exacto, ¿no? Sí, correcto. No, la sonda, disculpa que te corte, pero como mencioné en la presentación, la sonda, al tener estos 6 puntos de calor, te permite un monitoreo mucho más constante de la temperatura interna de tu producto. Sí, y lo otro que me parece muy ventajoso, que el Rational viene a ser como un 5 en 1, ¿no? Por decir. Sí, sí, justamente cuando hago esta última pregunta que la mayoría de personas me hacen, y decía esto, ¿no? Yo no quito que otros equipos, digamos, un rotativo, uno de piso, un horno de convección, no es que no sean de calidad o no es que te brinden un producto de calidad, porque sí lo hacen y todos lo sabemos, pero yo cuando respondo por qué Rational y no otros equipos es por lo que tú dices, no es como tener 5 equipos en uno y en un mínimo espacio, entonces vamos más al tema de versatilidad y el mínimo espacio, que es creo que lo que tú también más o menos quieres decir un poco. Sí, lo que me refiero al 5 en 1 es que por decir lo utilizas para hacer por ejemplo, tus comidas como pollo al horno, fritura, parrillas y todo eso, ¿no? Ese sería uno, ¿no? Dos sería que es cocción a vapor también. Puedes hacer todos tus vegetales, ¿no? Así es. Tres sería fermentación, ¿no? 4 sería panería para lo que son panes, queques, todo eso, ¿no? Y 5, sí, que podría ser pastelería, que me parece que puede ser, por ejemplo, leche asada, crema volteada, hasta me parece puedes hacer un arroz con leche, ¿no? Sí, o sea, por eso te digo que es mucho más ventajoso. O sea, en vez de uno, tienes 5 funciones que puede hacer con solo un horno, ¿no? Y lo otro es que el tema de la fermentación normalmente necesitas 2 parámetros, ¿no? Temperatura y humedad, ¿no? Y el horno combi tiene ¿cómo se llama? Un sensor de humedad que monitorea la humedad del producto, ¿no? Cosa que la fermentación es más exacta y las cocciones en lo que es panería me parece mucho más exacta, ¿no? Sí, sí, correcto. Justo con lo que dices es correcto. El tema de la humedad, lo importante de la humedad en la fermentación, el control de humedad que tiene Rational, te va a dar justamente estos beneficios. Y sumando un poco a las 5 opciones que tú das, y enfocando de repente al Barrio Cooking Center, que no es muy conocido, ya entramos a que en el Barrio Cooking Center tú podrías desarrollar un poco más de pastelería, porque podrías ahí hacer tu crema pastelera, podrías hacer tu foch, podrías hacer tu manjar blanco, tu arroz con leche, tu mazamorra morada, tus mermeladas, y ya se complementa para esas cosas que de repente no podía hacer el Self Cooking Center, y con ese equipo ya complementas mucho más el mundo de la pastelería y panadería en solo 2 equipos. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? Porque, por ejemplo, vi un caso que en una panadería, que por decir, no te comento, meten el coche en el fermentador, sacan el coche y ahí le tenían que poner a una cámara de congelación.
pero la cámara era pequeña y tenían que sacar las bandejas para poner en la cámara de congelación. Una vez que estaba en la cámara de congelación, lo sacaban para ponerlo en el coche, para luego ponerlo en el horno de panadería, ¿no? O sea, si te das cuenta, es mucho proceso cuando tranquilamente en el horno rational lo puedes fermentar y lo puedes hacer la cocción quizás sin sacar el producto ni trasladarlo, ¿no? Claro, dentro del proceso de la elaboración del pan en los modos inteligentes existe un paso que es fermentación. Entonces, sí, no tendrías que sacarlo y lo dejarías tranquilamente ahí. Y algo con respecto a lo que dices, lo ideal es ser eficientes dentro de la cocina. Y parte de ser eficientes es evitar este tipo de situaciones que tú mencionas, ¿no? Sacar, meter, y, y- y a la larga, en este saque y mete de fermentadora, de congeladora, de cámara de cocción, podrías llegar realmente a deteriorar tu producto y no obtener algo de calidad. O a cuando Disculpa. Bueno, a ver, veo algo en el chat. Sí, justamente Roger que estaba preguntando por el tema de los abatidores. Roger, si puedes ver en la página, en el chat de la conversación, se ha colocado información sobre abatidores, tanto Irinox, la marca que te mencionaba, y Moduline, para que puedas chequearlo y puedas ver si alguno te conviene. Son marcas muy recomendadas que nosotros conocemos y recomendamos, así que te recomiendo que le des una chequeada, ya que mencionaste el tema de los abatidores. Ok, muchas gracias. De nada, Roger. No sé si algún invitado más le gustaría hacer una pregunta, ya sea por el chat o micrófono, antes de dar por culminado el webinar del día de hoy. Bueno, creo que he podido resolver al menos dos preguntas. Gracias al aporte de Carlos por la información extra que nos ha dado también de Rational y cómo funciona. Así que doy por finalizado el webinar el día de hoy. Estén atentos a nuestras redes sociales. Como digo, se vienen más webinars interesantes. Si tienen algún tema en particular de interés, pueden escribirnos, los vamos a escuchar y vamos a tratar de ir desarrollando poco a poco los temas de su interés. Y quisiera agradecerles nuevamente a los participantes y nos vemos hasta un próximo webinar y que tengan un buen fin de semana. Gracias.